Y gran parte de mis premios cuando yo era pequeño era ir los viernes, ya sea a la Arena Coliseo o a la Arena México. Octagón era prácticamente de mis luchadores favoritos. Y es muy chistoso porque yo recuerdo, ¿no? Y muy chistoso porque en los litigios de repente las historias se cuentan como uno quiere. Poco antes de fallecer, la última palabra que mi tío me dijo a mí, textualmente la última, fue: te encargo el changarro. En ese entonces nos sentamos con ejecutivos de muy alto rango de la WWE. Nos dijeron que si nos interesaba vender, ya estoy enojado. Ahora sí me enojé, ¿no? O sea, y además estaba dolorido. Y ese día fue el día que tomé la decisión de que no me iba a volver a subir al ring. Planchifans, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que realiza Pásala en alianza con AAA para festejar los 30 años de la Caravana Estelar. Y el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial que me da gusto y en verdad agradezco la oportunidad de tener esta entrevista. El director general de AAA, Dorian Roldán. Dorian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Planchitas. Contento de poder hacer esta entrevista y de platicar un poquito más de este gran universo del mundo de la lucha libre. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu oficina, una oficina muy, muy bonita y muy luchística también. Sí, la realidad es que muchos de los recuerdos que ves aquí son heredados prácticamente de mi tío, de Antonio Peña, ¿no? Y pues bueno, su legado aún continúa en esta oficina. 2022, 30 años de AAA, una empresa que muchos creían que no iba a durar mucho. 30 años ya celebramos. ¿Cómo te sientes en este año tan especial? La verdad contento porque creo que venimos de 2 años complicados, no solamente para nuestra industria, para todo el mundo. Y creo que el hecho de este momento de reactivación o este momento de apertura después de una pandemia global se nos da en un momento muy interesante, donde yo soy muy creyente que los astros se van alineando, ¿no? Y creo que nos llega en un buen momento para la compañía este 30 aniversario. Yo recuerdo mucho hace 5 años, Triplemanía 25, que en verdad fue un evento a lo grande, ¿no? No solamente por lo que vimos arriba del cuadrilátero, ¿no? Un máscara a máscara entre Psycho y Dr. Wagner. Este último perdió su cabellera, sino también por todo lo que se hizo alrededor de la publicidad que tuvo, los aviones pintados, una concentración en Cancún. Fue muy grande. Y yo recuerdo mucho que decías que el listón para este 30 aniversario pues se ponía alto, ¿no? Si bien las otras triplemanías son importantes, este tiene un significado especial, este aniversario. En ese sentido, sí te sientes a gusto, contento con lo que se está haciendo con esta triplemanía en comparación a lo que se hizo con la 25, ¿sí la supera? Mira, yo creo que algo bien importante es cada 5 años tratamos de soltar la casa por la ventana. Cada año es importante la triplemanía, cada año es muy relevante, pero creo que como todo hay ciclos, ¿no? Y del 25 al 30 ha sido 5 años muy interesantes para la compañía. Yo creo que cuando empezamos a visualizar todo lo que va a suceder, pues sin lugar a dudas esta debería de ser, o deberían de ser, porque son 3 versiones, uno de los proyectos más ambiciosos como triplemanía de la compañía. En primer lugar, los 8 nombres que están en una ruleta. Algunos tendrán mucha historia en AAA, otros tendrán menos historia en AAA, pero lo que no podemos abandonar es que los 8 son un gran legado en la historia de la lucha libre mexicana. Eso es por un lado. Por el otro, estás hablando de 3 sedes, 3 ciudades,
muy importantes para la historia de la lucha libre en general, como lo es Monterrey, como lo es Tijuana y como lo es Ciudad de México. Y estás hablando de locales muy grandes. La Triplemanía tiene, sin salir de Ciudad de México, pues yo creo que no recuerdo cuándo fue la última que no fue en la Ciudad de México. A ese creo que fue la Triplemanía 13 que fue en Guadalajara, Jalisco, en la Arena Nuevo Progreso. La primera vez que las Triplemanías van a viajar. Y es la primera vez que nos estamos aventurando a hacer un estadio de fútbol de primera división, como lo es el estadio de Xolos. Creo que tenemos un gran compromiso, creo que tenemos adelante uno de los años más importantes para la compañía, pero además, como te lo decía, creo que todos los astros se alinean. Creo que tenemos uno de los mejores rosters en toda la historia de la AAA. Claramente el 25 fue un año muy importante, la lucha estelar Dr. Wagner contra Psycho Clown, ¿no? Una gran promoción alrededor, tenías prácticamente a Ida Cuevas, ¿no? Cantando el himno nacional ese día, y hoy en día, 5 años después, pues prácticamente el mundo de la lucha ha cambiado, Claro. ¿no? Ha cambiado en varios aspectos. En ese entonces teníamos lucha underground, el mundo de la lucha pues, prácticamente estaba dominado por WWE. Hoy en día hay nuevos competidores, hoy en día esos nuevos competidores nos han permitido traer talento de primer nivel a México que antes de la existencia hubiera sido no hubiera sido viable. Hoy en día nuestro competidor en México está viviendo un momento de transición. Eso ha permitido que tengamos también muchos elementos que nunca, a lo mejor hace 5 años se veía muy difícil que pudieran estar dentro de la AAA. Entonces creo que televisoras, estábamos en otra televisora, ¿no? El mundo del pay-per-view era otro mundo, el mundo de las OTTs era otro mundo. A ver, me apasiona lo que te digo, creo que es un mundo muy interesante. Creo que la AAA, incluso en pandemia, logró posicionarse, no sé si muy por delante de la competencia, pero al menos creo que nos movimos más rápido que todos los demás, ¿no? Y estamos contentos. Aprovechando el comercial, hay que vender, ¿no? Invitarlos a los aficionados. 30 de abril, la primera Triplemanía en Monterrey. 18 de junio en Tijuana. Y el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, ¿no? Invitar a los aficionados a que compren sus boletos. Por ahí sabía que va muy bien la venta, ¿no? Mira, te voy a decir, ya abrieron las 2 preventas de Monterrey y de Ciudad de México, las 2 abrieron muy bien. Hemos utilizado muchas fechas cabalísticas para este entonces. 30 de abril fue Triplemanía. A ver, de entrada el número 3 para mi familia es un número 3 y 13. Es un número muy cabalístico. Mi tío nació un 13 de junio, mi mamá nació un 13 de marzo. Y en mi familia el número 3 es muy importante. Es la 30. Okay. Su primera versión va a pasar el 30 de abril, que esa fue la fecha en que se desarrolló la Triplemanía 1, en la Plaza de Toros, México. Luego viene 18 de junio. Regularmente, si tú recuerdas, la Triplemanía se celebraba en junio. Y casi siempre era el Día del Padre. 18 de junio es sábado, pero el día siguiente es el Día del Padre. Y el 15 de octubre resultó que ese día es mi cumpleaños. Sí. Entonces es una doble celebración, al menos para mí. Estamos agarrando fechas muy emblemáticas. Como bien dices, abrió muy bien las taquillas. Tenemos una conferencia de prensa todavía de los demás eventos, en donde vamos a estar presentando ya carteles mucho más completos. Porque si te das cuenta, algo que intentamos hacer es ir soltando poco a poco qué es lo que vamos a estar presentando. Nuestro platillo estelar es una ruleta, una lucha de apuesta que se le llama la ruleta de la muerte, pero a eso nos hace falta cuál es el cartel que va a complementar todo esto. Y eso es lo que estaremos anunciando ya en próximas fechas, ¿no? ¿Cómo
eligieron a estos 8 luchadores? Sin duda alguna, cada uno tiene su historia, tiene su afición, son muy conocidos, pero seguramente había una lista quizá más larga, ¿no? Más opciones, o quizá nada más hacerlo en 4. ¿Cómo es que eligen a estos 8 luchadores? ¿Cuáles son los 8 nombres más fuertes aún en activo de la lucha libre nacional? A ver, pues creo que estos 8 son muy relevantes. Creo que con los que no están es porque existen conflictos legales. Ok. Pero prácticamente fuera de eso son los nombres más... bueno, y a lo mejor nos faltará uno que no trabaja en AAA, trabaja en la Arena México. Pero de ahí en fuera son los nombres más icónicos que tiene la historia de la lucha libre mexicana, que hoy en día aún están vigentes. Okay. Creo que eso es muy rápido. En algún momento se barajeó la posibilidad de poner cabelleras, pero creo que por la magnitud del 30 aniversario tenía que ser una máscara, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas. En estas entrevistas también busco ir un poquito a la situación que a lo mejor o a los hechos que quizá el público no conoce, ¿no? Ir un poquito más allá. A mí me gustaría saber cómo has vivido estos 30 años. Desde tu niñez, creciste en el mundo de la lucha libre, ¿no? Claro. Siempre fue lucha libre. ¿Cómo fueron esos primeros años de Dorian Roldán viendo AAA? Mira, incluso empezaron antes. Mi tío durante muchos años, antes de fundar AAA, trabajó en la Arena México, bueno, en ese entonces la empresa mexicana de lucha libre, y gran parte de mis premios cuando yo era pequeño era ir los viernes, ya sea a la Arena Coliseo o a la Arena México, y ese era mi premio, y me tocó desde ver cómo en mi casa, mi tío tenía un estudio y en ese estudio se ponían a hacer la revista de Cuerdas. Eso me tocó verlo cuando yo era muy pequeño, antes de que la AAA se fundara incluso. No recuerdo bien, recuerdo en qué año iba, pero recuerdo que cuando yo estaba en segundo de primaria, nace la AAA. Y recuerdo que yo creo que el primer evento que fui de la AAA, porque la AAA no se presentó en la Ciudad de México más que creo que hasta la Triplemanía 1, fue en la Plaza de Toros México. Y ahí me tocó llegar. Me acuerdo todavía que nos costó mucho trabajo estacionarnos. Iba con mi madre, con mi hermana, con mi abuela, y cuando llegamos era impresionante ver la Plaza de Toros. Nosotros teníamos nuestros lugares en primera fila, y ver todo lo que ahí estaba sucediendo. Eran tiempos muy distintos, ¿no? Creo que en ese entonces los eventos masivos no eran tan comunes, e incluso estaban prohibidos los conciertos extranjeros, ¿no? No existían los OCEs, apenas se les estaba dando vida, entonces ver un evento de esta magnitud no era común. Claro. Y en eso, pues me acuerdo, ¿no? Ver a la AAA promocionándose en los canales de televisión, con Paco Stanley, con Nino Canún, en promociones con Los Pilones, Ricolino. Claro. Y yo estaba muy pequeño en ese entonces. Y de ahí creo que viene una segunda etapa en donde se empiezan a hacer funciones en el gimnasio Juan de la Barrera, y ahí empezamos a ir cada viernes. Y ahí empiezo a tener una muy buena experiencia de estar todos los viernes en las funciones de lucha libre. Invitaba a un amigo que me acompañó toda la vida a estas funciones, y estuve en la Triplemanía 2 en Guadalajara, muy pegado siempre al tema de la lucha libre. Mi madre se incorpora primero, más o menos en el 94, 95, a la compañía. Las oficinas quedaban en Avenida Popocatépetl cuando ella se incorpora, y ella entra, le toca una etapa muy difícil. Recordamos que en el 94 fue el tema de la devaluación, fue el tema de
pues creo que fue una de las peores crisis económicas que el país haya vivido. Entonces le llega a tratar de sacar del agua el barco. Mi padre entra a la compañía como director general un año después, más o menos. Y en ese entonces, si no estoy mal, es cuando se viene incluso la famosa desbandada, que se crea Promo Azteca, y empiezan las oportunidades de trabajo para que los luchadores se vayan a trabajar a WCW, y todo lo que fue Latino World Order, ¿no? Mientras tanto, un punto que creo que fue muy importante para la AAA es que en ese momento, cuando WCW abre el mercado hispano, la WWF pues voltea a ver a la AAA, y ahí empiezan las primeras conversaciones entre AAA y mi tío. Pero bueno, para eso te voy a contar mi primaria. Mi primaria era las luchas, mi primaria era que hubiera luchadores viviendo en mi casa. Wow. El primer Octagoncito vivió en mi casa. El Mosco de la Merced vivió en mi casa. Salomón Grondi vivió en mi casa. Yo recuerdo ver al primer Máscara Sagrada, le decían el Flaco, mucho tiempo en mi casa. La primera persona que utilizó el personaje de Octagón en mi casa. Y de repente había reuniones y las fiestas de fin de año eran en casa de Rivera, y había fiestas de los hijos de alguno en salones de fiesta y estaban todos los luchadores. Y eso fue mi niñez, ¿no? Eso fue lo que a mí me tocó vivir de niño. Hasta la desbandada en 94, 95, tiempos muy difíciles, y creo que viene un resurgir de la AAA cuando se crean estos nuevos personajes como Abismo Negro, cuando nace el Pentagón, cuando entran los gemelos Brennan. Viene prácticamente un renacer de la AAA, ¿no? En esos primeros años, qué luchador, qué momento habrá sido lo que más te impactó? O sea, convivías con muchos luchadores, estaban en tu casa, ibas a las funciones. ¿Tienes algún momento o algún luchador que te haya marcado? A ver, son distintas etapas igual. Yo creo que si me hablas de cuando iba a la Arena México, me dejó muy marcada la máscara contra máscara de Kung Fu contra Atlantis. Okay. Yo le iba a Kung Fu. Me encantaba el personaje Kato Kung Lee, me encantaba el personaje Mano Negra, me encantaba el Faraón. Fíjate que creo que pocas veces me fui por el más popular. Y después sí fui un fuerte admirador tanto de Octagón, como Octagón era prácticamente de mis luchadores favoritos. Y es muy chistoso porque yo recuerdo, ¿no? Y muy chistoso porque en los litigios de repente las historias se cuentan como uno quiere. Y me acuerdo que mi tío tenía tanto ingenio, y esa no me contó que me la contaran, la viví, que en cuerdas se hacían concursos para que los niños pudieran visitar la Arena México acompañado de su luchador favorito, o que pudieran ponerle el nombre al luchador que ellos quisieran. Y extrañamente, por ejemplo, el niño que ganó para ir con Octagón a la función fui yo. ¡Wow! ¿No? O el que ganó, el nombre que ganó para que se le pusiera antes a este personaje Máscara Sagrada, quien le había puesto el nombre en la carta era Jesús Núñez. Entonces, pues prácticamente eran trucos publicitarios que mi tío utilizaba desde muy joven para poder hacer sus personajes muchísimo más importantes. Ya después se tajiversa y no, esto fue un concurso. Pasaron mil cosas en ese entonces que yo creo, y siempre me va a quedar claro que los únicos que han vivido las cosas como han pasado es cada uno de esos personajes, y cada quien puede decir lo que quiera. En su memoria tendrán cuál es su realidad de los hechos. Me acuerdo del Kinder Octagón y los Peques. Ahí vivimos varias fiestas, ¿no? Y era
pues prácticamente cómo Octagón podía utilizar el nombre para poner eso. Me acuerdo de los primeros muñecos de juguetería Zara. Y ese fue un negocio que hizo Televisa en ese momento, porque Televisa era la socia mayoritaria de La Razón Social. Muy divertido todo lo que ha pasado. Hay gente de Televisa que estuvo ese primer día. Las aventuras que se tuvieron con Arturo Rivera, con Jesús Zúñiga, con Andrés Maroñas, con El Picudo, con Heavy Metal, con Rey Misterio. Son anécdotas que se me quedan de por vida, pero regresando otra vez a luchas, muy sencillo. Kung Fu contra Atlantis. Recuerdo mucho la primera Triple Manía, mucho. Conan contra 100 caras, sobre todo. Recuerdo también la de Máscara Año 2000 contra el Perro Aguayo. Recuerdo la de La Parca contra Lismark. Me llamaban mucho la atención los exóticos, Rudy Reina, The Rose, My Flowers. Me encantaba el tema de la Pantera Sureña en sus inicios. Y ya después, te puedo decir, los Cadetes del Espacio. Me gustaba mucho el personaje de Venom. Me gustaba mucho el personaje de Vegas. Me encantaba el personaje de Venom. Que después se llamó Venom Black en Tijuana. Y muy chistoso, porque yo creo que hay historias, alguien que nos guste o no nos guste, le guste a la gente o no, que ha sido parte de la historia de todo el de la triple, ha sido Conan, ¿no? Claro. O sea, Conan ha sido un personaje muy polémico, pero que sin duda alguna no solo ha marcado parte de la historia de la lucha libre AAA, sino ha marcado parte de la historia de la lucha libre mexicana. Coincido totalmente. Oye, Dorian, y en este crecimiento que vas viendo lucha libre por todos lados, ¿en algún momento tuviste la inquietud de ser luchador? ¿Practicaste lucha libre? Practiqué lucha libre, pero practiqué lucha libre con el Apache. A ver, no se puede decir practicar. Fui un par de ocasiones, pero toma en cuenta que cuando yo estaba en la primaria, secundaria y prepa, nunca sobresalí por un tema deportivo. O sea, no, el deporte nunca fue mi fortaleza. Okay. Entonces, cuando fallece mi tío, un par de años después, traté de entrenar, pero la realidad, ¿cómo dicen? El que nace pa' maceta del corredor no pasa, ¿no? Entonces, ahí sí la realidad es que las cualidades, los skills y las habilidades no las tenía. De plano dijiste, ¿sabes qué? No es lo mío. No es lo mío. Oye, ahorita que mencionabas a tu tío, pues la persona por la cual estamos aquí, por la cual mucha gente regresó, pues ese gusto por la lucha libre, muchos le consideran el padre de la nueva etapa o la revolución de la lucha libre. ¿Tú cómo lo recuerdas? Como persona, como empresario, como creativo. Fíjate que yo creo que poca gente sabe. Bueno, no poca gente. Yo creo que hay mucha gente de la industria de la lucha libre que sí lo sabe. Él prácticamente para mí fue un segundo padre. Uh-huh. Y te puedo contar que desde que estaba en la primaria, muchísimo más en secundaria y prepa, todos los días saliendo de la escuela me iba a parar a su oficina y me quedaba en un sillón todo el día escuchando lo que decía. Y solo recuerdo que me sacó un par de ocasiones de su oficina para decirme que lo dejara hablando a solas con una persona, y era regularmente cuando la iba a regañar. Y me salía. Entonces me tocó muchas conversaciones, me tocó muchas negociaciones, me tocó aprender un poquito sin querer, o sea, porque todo esto fue como que lo fuimos, o al menos en mi persona me tocó irlo absorbiendo, sin darme cuenta que estaba en plenas sesiones de aprendizaje cuando esto sucedía. Y eso es en la parte laboral. En la parte familiar, siempre fui muy, muy cercano a mi tío. Viajábamos juntos, comíamos juntos, vivíamos juntos. Pues te digo, me tocaba convivir con los luchadores que estaban alrededor, o sea, a todas horas y en todo momento con él, ¿no? ¿Cuál habrá sido el consejo
que más te haya marcado de él? Fíjate que un día cuando estaba chico, yo creo que mi hermana tenía 15 años, entonces yo tenía 11, y estábamos en Los Ángeles, íbamos a un parque que se llama los Estudios Universales, y lo que me dijo mi tío ese día fue, habíamos tenido una discusión por algo, yo quería ir a un lugar, otro, y al final cedí en que fuéramos a otro lugar, y me dijo, tú tienes que entender que lo que yo estoy haciendo es ponerte la mesa, ¿no? Para que tú después ya tengas la mesa puesta. Y pues me lo habrá dicho cuando yo tenía 11 años, máximo 12. No entendía la relevancia de lo que me estaba diciendo en ese momento. Y poco antes de fallecer, la última palabra que mi tío me dijo a mí, textualmente la última, fue, te encargo el changarro. Y esas palabras creo que me calaron muy hondo, y es lo que hoy en día me mantiene en esta posición que hoy me toca jugar. Y la realidad es que intento entender cuál es la visión que Antonio Peña tenía para el negocio, y no solamente para la AAA, o sea, para la lucha libre como industria. Y te puedo decir que gran parte del equipo de trabajo y lo que hoy conforma la AAA, estamos tratando de llegar hasta allá. Falta mucho, ¿no? Habrá gente que lo entienda así, habrá otra gente que no lo entienda así. Así lo entendemos nosotros. ¿Su partida habrá sido el golpe más fuerte que te ha dado la vida? Mira, la realidad es que cuando alguien fallece, y eso lo platico mucho, yo soy muy desapegado con el tema de las muertes. O sea, soy muy creyente que hay una vida después de, y creo que cuando alguien fallece, pues lo único que está sucediendo es que cuando tú fallezcas vas a encontrar más gente querida del otro lado. Y eso me pasó con mi tío, eso me pasó con mi papá. Claramente duele, pero pues creo que es algo hacia donde todo mundo vamos. Y que de repente nos queremos apegar tantísimo a esa persona que ya se fue, que no entendemos que todos vamos hacia allá, y que al contrario, casi les digo en broma que se fueron a hacer el scouting de aquel lado, y que cuando yo me muera voy a estar feliz porque voy a ver a la gente que solo veo en sueños, ¿no? Háblanos de tu llegada a AAA, cómo es que se da, y aquí también quiero hacer un alto porque de repente, ¿no? Hay buenas o malas críticas, pero checaba o investigaba un poquito de ti, eres una persona súper, súper preparada, que a lo mejor poca gente lo sabe, pero ¿cómo es que llegas a AAA? Porque sí he visto una transformación de cuando ingresas o cuando comienzas a hacerte visible al día de hoy. ¿Cómo fue ese inicio en AAA, ya quise en la parte administrativa, directiva? Pues mira, yo creo que el tema es, ha habido varias etapas. O sea, ya cuando me pongo a hacer los años que llevo aquí, pues ya llevo cerca de 17 años, con un salario dentro de la compañía. Yo hoy en día tengo 37, prácticamente a mis 20. Y antes de eso empecé con pininos, o sea, te contará, pues yo creo que hasta el cibernético. Cuando iba a Japón, incluso el promotor de Japón me ponía a vender burritos en el local, ¿no? Y me encantaba hacerlo. Y siempre, toda la vida tuve una visión de negocios, o sea, pero desde primaria, secundaria, siempre tenía algunos negocios muy chiquitos en ese entonces con mis amigos en la escuela. Y el punto de partida real fue en el 2005, 2006, cuando mi tío recibía sus correos electrónicos, se los imprimían y los dejaba ahí a voltear. No era tan común. Y me acuerdo que yo de repente ahí agarraba las hojas, y me acuerdo que había uno de un señor que se llama Alejandro Schachner, que es un chileno que estaba en México, que representaba una marca que se llamaba Salo, que era socia de Televisa, que hacía álbum de estampas. Le dije, oye, esto se oye muy interesante, ¿lo puedo ver? Sí. Y me fui a comer con Alejandro Schachner.
Hablamos, platicamos y decidimos que se iba a hacer el primer álbum de estampitas, sticker álbum, la competencia hoy en día de Panini, de luchadores. Y este señor me abrió los ojos del mundo de las licencias cuando yo tenía 20 años. Me dijo, me tienes que acompañar a Nueva York. Nos fuimos a Nueva York, a la feria de licencias, nos sentamos con varias agencias y en ese momento la lucha libre, cuando mi tío fallece, que en el 2006 estaba en un boom. Era cuando Místico estaba en su boom, Cibernético, Latin Lover en Bailando por un Sueño. O sea, tenías tela de dónde cortar. Y mientras el Consejo Mundial cerró con Warner Brothers, nosotros cerramos con Televisa. Y empezó una guerra de a ver quién hacía más mercancía en el mercado. Por esta relación con Televisa, yo me empecé a hacer cargo de esa parte del negocio. Fallece mi tío y también agarro la parte creativa, pero no me metí en más. O sea, mi área se llamaba Nuevos Proyectos, lo que eso signifique, ¿no? Iba a todas las funciones, estaba con el tema de las licencias y ahí estábamos en una muy buena etapa que decidimos incursionar en temas de películas animadas y videojuegos. Todo perfecto. Empezamos con el tema más bien Conan seguía con nosotros, los Hell Brothers, todo lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y de repente, déjame nada más hacerlo bien, llega el famosísimo año muy complicado del H1N1. Se suspenden eventos, la primera vez que se suspenden eventos en toda la historia de AAA. En ese entonces nos sentamos con ejecutivos de muy alto rango de la WWE. Nos dijeron que si nos interesaba vender, no quisimos vender. Les dijimos que ya habíamos escuchado un rumor de que la WWE entraba a México. Nos dijeron, es solo un rumor. Pero para eso, en mi inexperiencia, pues yo ya había tenido muchas pláticas con ellos y les había contado cómo estaba el negocio al 100%. Y cuando menos me di cuenta, ya estaban en Televisa, en TV Azteca, en Cinépolis, en las mochilas, en los periódicos, todos lados. Si a eso lo sumas la parte de que veníamos regresando de una mini pandemia, que con la película no nos había ido como esperábamos y que el tema del videojuego nos habría abierto un litigio en los Estados Unidos, 2010, 2011 fueron años muy complicados de litigios, de malas entradas, de la WWE tratando de acaparar mercado a todo lo que da. Interesante. Televisa, no estábamos en nuestro mejor momento con ellos. Años difíciles. Y gracias a Dios teníamos patrocinadores que en ese entonces, muy chistoso porque las dos compañías se vendieron a compañías extranjeras, pero teníamos a Grupo Modelo, teníamos a la gente de Comex, ¿no? Apoyando mucho a la lucha libre mexicana. En eso nos sale la oportunidad de poder hacer Lucha Underground. Más o menos yo me aventé viajes desde el 2011, 2012, hasta que el primer capítulo de Lucha Underground lo grabamos en el 2014. Y para ese entonces ya habíamos juntado a MGM, con Robert Rodríguez, con el Rey Network, un Dream Team para poder hacer todo ese negocio. Pero resulta que el primer día que eran las grabaciones, no llegaron las visas de trabajo y no teníamos luchadores mexicanos. Sufrimos, pero hoy en día creo que se logró hacer Lucha Underground. Se hicieron 128 episodios en 4 temporadas. Y creo que Lucha Underground le abrió los ojos a la WWE de un mercado que no tenía, o que a lo mejor ya lo empezaba a visualizar, que hoy en día se llama NXT, ¿no? Con no pesos pesados, sino con talento de otro estilo, un Ricochet, ¿no? Incluso tuvimos a Kevin Cross, bueno, a Killshot, todos los que hoy en día ves, ¿no? Que se encontraron en WWE y que después hoy en día los ves en AEW. Entonces creo que fue un producto muy interesante. Tuvimos juntas con la WWE cuando eso volvió a pasar.
nos sentamos. Me acuerdo que también un alto ejecutivo de la WWE me dijo, Dorian, pero es que eso es un programa de televisión, no es una empresa. Y uno en su juventud, ¿no? Claro que es una empresa. Ya hoy, si me haces ver la retrospectiva, fue un gran programa de televisión. Me atrevo a decir que marcó, no ha habido aún hoy en día una producción o un programa de televisión de lucha libre a ese nivel, ¿no? Y no sé si vuelve a existir. Ese proyecto duró del 2014 al 2017-18. A mi papá le detectan cáncer en el 2016. Regreso en el 2016 a México. 2017, Conan otra vez estábamos en un momento incómodo en donde ya no estaba trabajando en Lucha Underground. Se sale de la compañía. Tenemos pleitos con nuestros socios americanos por el talento, tenemos pleitos que involucran en México, y Carlos empieza a trabajar pues, en lo que él cree que es lo correcto en otras compañías. Y ahí es prácticamente un 8 de abril del 2017 cuando fallece mi padre, ¿no? Y ahí es cuando en una, pues prácticamente no te puedo decir que junta, pero en una plática con mi madre, pues volvemos a reacomodar cartas, ¿no? Y ella se queda como la presidenta y mandamás de la compañía, y a mí me toca la parte de la dirección general. Y me empiezo a meter muchísimo más en el día a día. Y lo que siempre he creído, y me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera, es zapatero a sus zapatos. Trae a los expertos que te ayuden a solucionar los problemas. Y eso lo he venido aplicando en la compañía pues prácticamente desde el 2014. Entonces, cada vez que incorporamos a alguien, intentamos que sea un experto en su rubro. Y así hemos entrado en marketing, en comercial, en legal, en finanzas, y creo que eso nos ha permitido que hoy en día seamos una compañía muy sólida. 2017 fue un gran año para la compañía. 2018 fue un parteaguas. Mientras en algún momento nuestro rubro de derechos de televisión era cero, de repente lo empezamos a catapultar y se vuelve uno de los mayores ingresos de la compañía. Tenemos un crecimiento muy explosivo 2018, que es parteaguas de lo que decías de la Triplemanía 25. O sea, cuando nosotros llegamos y nos sentamos y pusimos sobre la mesa, y te digo nosotros porque es un equipo que tú lo conoces muy bien, la gente no, pero y pusimos sobre la mesa el o queremos hacer Psycho Clown contra Wagner, todo el mundo nos dijo, güey, eso es imposible, cabrón. ¿Por qué? Por esto. Déjenos probar. Y ese día le enseñamos a todos que era posible pensar de otra manera en la lucha libre. Y eso lo intentamos hacer siempre. O sea, yo te puedo decir que cada vez que nos sentamos y proponemos una idea a promotores, a gente que ha estado en la industria muchos años, nos dicen, no, eso no va a pasar. Y nos encanta que nos digan eso porque nos reta más a decir, sí puede pasar. Y hoy en día estamos haciendo 3 Triplemanías en el modelo que hicimos en la 25. Sí, totalmente. ¿No? Entonces ahí es más o menos cómo ha sido este mundo de la compañía. A mí me llama mucho la atención y lo platicaba con Alex. Yo recuerdo mucho, o sea, las primeras veces que escuchábamos el nombre de Dorian Roldán, era porque aparecías en el cuadrilátero en diferentes ángulos, cuando se apostó la cabellera con tu papá, e incluso yo recuerdo que tenías más peso, eras gordito, ¿no? O sea, no lo digo de manera despectiva, yo quién soy para decirlo, pero de repente que la afición se metía mucho, y a mí, te voy a ser muy sincero, me sorprende esa transformación de ese chavo, a lo mejor joven, que estaba arriba del cuadrilátero, que se metía a los ángulos, a hoy verte totalmente como la mente creativa, que quizá no apareces tanto o apareces cuando es necesario. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Ya no me voy a subir al cuadrilátero, no es lo mío. Claro. Lo mío es atrás de cámaras, hacer negocios. ¿Pasó algo ahí? ¿O en qué momento? Fue divertido mientras duró. Pero la realidad es, y yo creo que para la gente que me conoce, prefiero ser súper bajo perfil, pasar desapercibido y estar atrás de bambalinas. Eso es lo que a mí me gusta. Y hubo un día en particular
que estábamos en Toluca, en el gimnasio Agustín Millán, en donde me tocó hacer un promo, ¿no?, para criticar a los aficionados en un tema. Estaba muy de moda el tema de Arizona, de la deportación de los mexicanos en Arizona. Toqué ese tema. Y de repente recuerdo que venía volando, es un auditorio muy chiquito para la gente que no lo conoce, estaba Karen Jarrett, Jeff Jarrett, el zorro, el hijo del perro, bla, bla. Y de repente veo que viene volando un pedazo de longaniza. Y me cae la longaniza. Y la gente se empieza a reír. Y a lo cual estaba muy acostumbrado, ¿eh? Eso era parte, o sea, al contrario, eso para un rudo significa que estás haciendo muy bien tu trabajo. Y de repente me empieza a robar cervezas, bla, y de repente monedas y hielos. Y me alcanzó a pegar alguna, me cubrió la gente de instalaciones, todo. Me acuerdo que entré muy enojado al vestidor y dije, no lo vuelvo a hacer. No quiero volverlo a hacer porque ya, o sea, ya estoy enojado. Ahora sí me enojé, ¿no? O sea, y además estaba dolorido. Y ese día fue el día que tomé la decisión de que no me iba a volver a subir al ring en un tema de una historia. Además, creo que ya habíamos alargado de más esa historia, ¿no? Y ya había cumplido su objetivo. Y a partir de ese día no me he vuelto a subir. Hicimos a lo mejor algo muy chiquito con el regreso, cuando regresó Rey Misterio por primera vez a la AAA, y creo que fue la última vez que me subí en un tema como parte de lo que sucedía arriba. Uh-huh. Y la realidad es que en donde me encanta estar es atrás. Y creo que es donde sumo mayor valor agregado a la compañía. No descarto que algún día lo vuelva a hacer, pero hoy en día creo que en donde estamos jugando y desde la cancha que estamos jugando, aportamos más. Ahora háblame justamente de esta parte. Yo no te voy a venir a hablar de negocios, tú eres el experto, pero yo como aficionado, como periodista, me llama mucho la atención justamente esta evolución que ha tenido AAA en cuanto a marcas, en cuanto a alianzas que ves ahora, que con Marvel, que aparece en este lado, que aparece en el otro, y que en la parte luchística va de la mano siempre, pues prácticamente pasó de ser esa empresa que a lo mejor era muy local, que luchaba con la competencia que es el Consejo Mundial, a hoy luchar con las grandes, ¿no? Hoy vemos a lo mejor que la afición busca un evento de AAA, pero puede buscar uno de WWE. O sea, la competencia ya no está en México, y hay que decirlo. Aquí ya no creo yo, ya no hay competencia, tu competencia está afuera. ¿Cómo has logrado eso? No, primero te agradezco las palabras, pero creo que todavía no estamos ahí. Mi talento sigue viendo como una opción, a lo mejor no al consejo, pero a otras compañías, ¿no? El día que eso no pase y nosotros seamos la única opción real para que ellos tengan una mejor vida, creo que habremos llegado ahí. Claramente por las condiciones de México, en un negocio es muy sencillo, y cuando tú entras en una clase de negocios es bien fácil. Lo que necesitan todos los negocios, y sobre todo pensando que el 99% de los negocios en Latinoamérica son familiares y chiquitos, necesitan una institucionalización y una profesionalización. Entender eso lleva un par de años. Aplicarlo lleva otro par de años. Encontrar a la persona perfecta que sepa cómo irlo implementando y continuarlo lleva otro par de años. Y esto es como una escuela. Desde que empiezas te va a llevar 5 o 6 años profesionalizar. No conozco a alguien que lo haya hecho en 2 o 3 años. Seguramente lo sabrá, yo no los conozco. Y hemos venido profesionalizando todas las áreas. Y si tú quieres jugar con los grandes deben de poder, tanto fiscalmente, tanto en compliance, tanto en estructura administrativa, poder jugar contigo. La realidad es que somos la única, no es que lo hayamos hecho bien, somos la única empresa en México que lo ha hecho, lo cual hace
que aunque volteen a ver a todas, solo hay una con la que pueden trabajar. Y ese es el trabajo que te lleva la institucionalización y la profesionalización en el negocio. No veo otra promotora en México hoy pudiendo hacer eso. Y eso nos ha abierto todas las puertas. Y eso nos abre poder trabajar con transnacionales, derechos de televisión, poder trabajar con Disney, poder trabajar con Charlie, poder trabajar con quien me digas. Hemos limpiado toda la estructura. Muy chistoso, hace poquito, y lo comentaba, ¿no? Alguien me decía, estaba en una clase, y alguien comentaba que decía, puta, ¿qué es lo para ti responsabilidad social? Pagar mis impuestos, ¿no? Eso es una obligación. O sea, no es una responsabilidad social, eso es tu obligación. Enséñale a toda la industria que hay que pagar impuestos. Desde ahí es difícil. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué le falta a AAA? Hoy este año estamos celebrando 30 años, 3 triplemanías. Pero ¿qué le falta? ¿Qué más viene para AAA? ¿Qué te gustaría? No, me gustaría verla compitiendo, como bien lo dices, con las grandes. Seguimos siendo muy pequeños. Yo creo que la lucha libre, AAA es una cosa. Y es este periódico. El mundo de la lucha libre es todo el escritorio. Y la AAA tiene que hacer las cosas bien para que el mundo de la lucha libre cambie y mejore para todos. Promotores, luchadores, percepción del mercado, etc, etc. Eso es lo que nos hace falta. Y eso, la única manera de irlo haciendo es trayendo gente profesional, y esto siempre lo decimos todas las veces, siempre tenemos juntas de todo el equipo. Nosotros podemos tener el escenario, podemos irnos a rentar la Arena Ciudad de México, podemos irnos a rentar el Estadio Azteca, podemos hacer la producción más espectacular, podemos gastarnos la cantidad que me digas en pirotecnia. Si la lucha que sucede arriba del ring no es buena, el evento falló. Y la gente va a decir diciendo, esto fue una porquería. Te la voy a cambiar. Puede fallar todo. Todo puede fallar. Pero si la lucha que hubo arriba del ring salió bien, la gente se va feliz. Entonces, todo se resume en tener al mejor talento arriba del ring. Tener más hijos del vikingo, tener más bandidos, tener más pentagones, tener más psicos, tener más paganos, tener más nueva generación dinamita, más poderes del norte, más Ares, más látigos, más Aramis, más Commanders, más Octagon Junior, y me puedo seguir infinito. Eso es lo que necesitamos. Y la gran noticia es, hay mucho talento en México. Todo mundo dice, la lucha libre mexicana es la mejor del mundo. No lo sé. Creo que lo éramos. Creo que nos faltó ir creciendo al igual que las demás, pero creo que es el momento de hacer que si bien no seamos a lo mejor la mejor del mundo, estemos la americana y la japonesa y la mexicana al mismo nivel. Creo que no estamos lejos, pero lleva tiempo, lleva dedicación, lleva años, y es lo que nos gusta hacer y es hacia donde vamos a ir. Hace poquito hicimos un experimento de hacer una función en San Pedro Garza. No sabes qué bonito fue encontrar que siempre dicen la lucha libre es popular y siempre hay que ir a las arenas. No sabes qué bonito fue también ver a otra audiencia viendo las luchas, disfrutándola con sus hijos, y que les decían, güey, esto es algo mexicano. Esto es algo con lo que yo crecí. Creo que eso es lo que le hace falta a la lucha. La lucha tiene todas las cualidades para que le pase el mismo efecto del tequila, el mismo efecto del arte huichol, el mismo efecto del mezcal, volverse un producto súper exportable y que puedas ver México a través de una mirilla que se llama la lucha libre. Por eso te digo, no sé si eso es AAA o no sé si eso es toda la industria. ¿Qué crees que diría tu tío Antonio Peña de ver hoy a AAA con sus 30 años, de todo esto que ha recorrido, los ya casi 17 años en los que él no ha estado? ¿Qué crees que diría él? No, yo creo que estarías muy contento.
Creo que, a ver, si algo nos han enseñado nuestra familia, y eso creo que más que a mi tío se lo debemos a mi mamá, y a mi abuela, ¿no? Nos han hecho, yo trabajo no porque me paguen, sino porque para mí me encanta lo que hago. Creo que a mi tío le sucedía exactamente lo mismo, creo que a mi mamá le sucede lo mismo y a mi abuelita lo mismo. Ya hemos llegado hasta aquí, pero pues todavía falta muchísimo, ¿no? Entonces, mi abuela empezó a trabajar a los 7, 8 años de edad y se retiró a los 84 años de edad, ¿no? Mi mamá empezó a trabajar a los 20 años de edad y hoy en día sigue en su oficina trabajando, ¿no? Y pues yo apenas llevo aquí 17 años, entonces creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Eso sí, cada vez más rápido para ir, hace poquito nos pusimos a hacer otra vez cuál era la misión de la compañía, y es enaltecer a la lucha libre, ¿no? Y presentársela al mundo de la manera que debe ser. Es chistoso, nos pasa mucho, ¿eh? Valoran más la lucha libre fuera de México que el mismo México. ¿Por qué? Pues porque habremos cometido errores que hoy en día nos cobra el aficionado. Queremos enmendar nuestros errores. Yo te quiero agradecer esta entrevista, la apertura que has tenido con nosotros. Y para despedirnos, me gustaría que, viendo a la cámara, le mandaras un mensaje a Antonio Peña, tu tío, a esa persona con la que creciste, con la que viviste, con la que le aprendiste muchísimo y que hoy en día trabajas día a día para mantener su legado. ¿Qué le dirías? No, yo creo que es algo muy sencillo, ¿no? Espero que esa última conversación que tuvimos en donde me dijiste, ¿no? Que me encargabas el changarro, espero estar cumpliendo con las expectativas y seguirlas cumpliendo. Creo que eso sería lo que le diría. ¿Mm? ¿Te llega? Sí, claramente, ¿no? Antes lo veía como un gran peso, hoy lo veo como un motivo de vida, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión los planes que tenemos y hasta dónde queremos llegar. Pues Dorian, te agradezco muchísimo esta entrevista, el mayor de los éxitos, y estaremos muy de cerca viviendo esta fiesta de AAA, su 30 aniversario. Muchas gracias, Planchitas, y bueno, no se lo pierdan, como bien lo dijo, aprovecharlo como herramienta de ventas. Triplemanía 30 en Monterrey, boletos en Boleto Móvil, Triplemanía 30 en Tijuana, 18 de junio, todavía no sé cuál es la plataforma ahí, y Triplemanía 30 en Arena Ciudad de México, boletos disponibles en Superboletos. Perfecto, pues mis planchifans, ahí estuvo Dorian Roldán, el director general de AAA, en esta fiesta de AAA, Triplemanía 30. Nos vemos la próxima, mis canales, y ya saben, ¡acá y acá y acá!